Bueno, pues ya estoy otra vez en Madrid, me voy a comprar un bono tren al final del AVE, porque oye, qué ambientazo a las ficciones sonoras que hay en Madrid, cuántas estrellas, cuánto... Y estoy buscando a Polo Menárguez, porque estoy flipando con La Esfera. Y a ver, hemos quedado por aquí. Mira, creo que es él. A ver. ¡Hola, Polo! Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, qué bien que te encontraba a primera. Oye, qué ganas tenía de conocerte, Igualmente. porque de verdad La Esfera ha sido un punto de aparte en las ficciones sonoras, al menos para mí. Ha sido increíble escucharla y seguirla. Y hoy tenía muchas ganas de conocerte y saber todo sobre La Esfera. ¿Tienes un momento? Pues claro, sí, claro que sí, un placer, un placer. Polo Menárguez, qué honor que estés en Sonoras de Ficción. Oye, ¿cuándo nace el Polo Menárguez escritor? ¿Desde dónde te viene la inspiración de escribir? Bueno, a ver, primero empecé con unos cuentitos cuando era más pequeño y no sabía lo que era un guión, ¿no? Pero cuando descubrí el cine, Ajá, es una pasión que a mí me sí. vino muy, muy temprano. Es que no sé si he contado esto alguna vez, pero mis padres se echaban la siesta los fines de semana y no querían que les molestara, entonces se encerraban con candado, ¿no? No sé qué harían ahí, y a mí me ponían una película. Y, Ah, y entonces era mi momento película y mi padre, que era bastante friki, pues me ponía de todo. Me ponía desde películas de los hermanos Marx hasta películas más de género, más, no sé, Casablanca, que era de repente me encantaba, ¿no? Y yo lo que quería era escribirlo, ¿no? Quería escribirlo. Luego descubrí que se podía dirigir, que había alguien más todavía que controlaba más la historia, ¿no? Y, y empecé a soñar con eso. Pero claro, al final lo primero que hace un cineasta para mí es escribir, ¿no? Yo cuando conozco cineastas que no escriben me extraña mucho porque pienso, sí, es que es lo primero que uno hace cuando quiere hacer cine es escribir, ¿no? Porque al final se supone que hacemos cine para contar historias. Entonces el cine es muy caro de producir, pues lo primero que hacemos para contar historias es escribirlas, ¿no? Entonces a partir de ahí me fui aficionando a la escritura, luego tuve un blog de cuentos, luego, bueno, he escrito mucho, cosas muy malas, eh, que me han servido para aprender claro. bueno, para desarrollar parte de lo que se supone que es el oficio de guionista, que nunca dejas de desarrollar, ¿no? Es un oficio que siempre Ujú. aprendes. Entonces, bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria como escritor, desde la lectura al cine y del cine, pues, las ganas de contar historias. ¿Y, y en este periplo pasaste por alguna escuela de formación de cine o de guión? ¿Algún Pues, curso? bueno, yo estudié comunicación audiovisual en la Carlos III. Eh, es una carrera donde lo que más me interesaba era el cine. Yo siempre estuve enfocado al cine. De hecho, ya antes de la carrera había hecho algún corto muy doméstico, ¿no? Con amigos o con mi propio padre de actor. Eh, la carrera no está enfocada al cine. Es una carrera que está enfocada a muchas cosas, a todo y a nada, ¿no? Es como una cosa un poco etérea. Eh, pero de alguna manera siempre me han generado cierto rechazo las escuelas de cine. No, no sé por qué, no te sé explicar por qué. Siento que son un poco nicho, que abren un poco la mirada hacia el mundo, ¿no? Y pensé que, de hecho, mi primera intención era estudiar filosofía. Lo que pasa es que al final me convencieron para hacer algo más práctico. Pero bueno, la Ujú. carrera es decepcionante, supongo, ¿no? Que hay algunas asignaturas muy buenas. Yo tuve grandes profesores de guión, como Alejandro Hernández, o directores de cine como Urbizu, y ahí es donde más aprendí. Incluso Urbizu repetí el curso entero solo por repetir, Ok. me quedara más. Como Sí, oyente. Qué oyente. bien. Bueno, de esos profesores sí que aprendí mucho, pero sobre todo lo que hacía era hacer mucho. Hacer cortos, escribir, siempre me mantenía activo, que yo creo que es lo más importante para alguien que está empezando, ¿no? Hacer, equivocarse, hacer, equivocarse, hacer. Claro, claro. Y entonces, ¿algún libro de guión de estos típicos del guión Sid Field, alguno de estos, eres fan? Pues mira, los tengo. De hecho, tengo por aquí alguno. Tengo el de McKee, tengo el de Sid Field. Yo creo que es bueno saber que existen, leerlos así, incluso estudiarlos, conocer un poco las mecánicas y las normas que ellos, entre comillas, imponen. También está muy bien el de Mamet, ¿no? Y escuchar a Mamet y escuchar a... Yo creo que es muy, muy bueno escuchar a guionistas.
Más que nada porque al final el guión está muy ligado a la industria y en la industria se manejan los términos en los que ellos trabajan, ¿no? Entonces es bueno saber de qué Ajá. están hablando los productores o de qué están hablando otros guionistas o de qué están hablando. Sí. Sí. Pero, pero claro, atraparse y ceñirse a sus normas nunca es recomendable. No hay normas en esta industria, ¿no? Yo tengo ahí un póster de Frank Capra que dice, en el cine no hay normas, hay pecados, y el pecado capital es el aburrimiento. Y yo eso es la única norma que me Claro. impongo, no aburrir a... Muy bueno, muy bueno. Este me lo apunto, oye, muy Es bueno. una cita buenísima de Frank Capra. El resto, herramientas que puedes usar más o menos. Bueno, no sé, a mí me parecen interesantes. Para mí el mejor libro sobre escritura es el de Stephen King. Ole, a mí también me gustó, me encantó. La segunda Sí, parte, sí, mientras sí. escribo. Mientras escribo, sí, 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 genial. Eso es una Tam- maravilla, eso es una maravilla. Sí, se inspira y te pone las ganas y la energía para ponerte a escribir Total. Y luego, enseguida, antes de acabar el libro ya. claro, Sí, luego sí, Lumen sí. tiene un libro Oye, precioso que se llama Así se hacen las películas, que también habla de narrativa, que es muy interesante. O sea, que yo creo que es bueno empaparse de ujú. cualquier cosa. Claro, claro, Y, aprender todas las normas. sí, perdona, perdona. No, dime, dime. Sí. No, no, es aquello como en la música, ¿no? Que aprendes todas las normas para luego olvidarlas y ser creativo, porque si no acaba siendo una máquina reproductora, ¿no? Exactamente. Mira, Urbizu decía una Sí. cosa y es que toda enseñanza supone llenar una caja de herramientas. ¿Esas herramientas sirven para todo? No. Pero que de repente necesitas arreglar algo y no sabes con qué, Ujú. pues abres la caja, ¿no? Y ahí están todas las Claro, herramientas. Me parecía una lección muy útil, porque es verdad que hay veces que es mejor usar estas herramientas de otros guionistas o de gurús del guión para intentar arreglar problemas, ¿no? Ver los problemas que tiene tu guión desde la perspectiva que ellos enseñan, ¿no? claro. Sí, porque a veces te ciñen a cosas que son un poco hasta inverosímiles, ¿no? En la página tal tiene que haber el punto de giro que, claro, siempre tan matemático tiene que ser. Esto es un poco un cliché demasiado estricto, ¿no? Que sí, está muy bien tenerlo en cuenta, pero tampoco hay que ser esclavos, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el viaje del héroe lo tienes en la cabeza cuando escribes. Bueno, la verdad es que sí, no te voy a engañar, ¿eh? Yo creo que es útil saber qué está pasando con tu historia y es muy útil que el punto de vista, cuanto más radical sea en el protagonista, suele funcionar mejor. Es decir, cuando tú estableces una narrativa en la que tú tienes un personaje al que se le plantea una situación anómala en su vida que tiene que solucionar y desde ahí haces un viaje hasta que la termina de solucionar, pues hombre, sobre esa base es más fácil construir una buena historia. Ahora bien, me dices, ¿y Toro Salvaje? Y digo, pues no, no tiene nada que ver y es una película maravillosa. Me dices, Taxi Driver, pues tampoco, ¿no? Me dices, Fargo, pues tiene una narrativa inversa. De repente el antagonista resulta que es el protagonista y el bueno es el malo. O sea, quiero decir que ahora, Sí. desde mi punto de vista, hasta donde voy, hay que ser los Coen para escribir Fargo, hay que ser Paul Schrader para escribir Taxi Driver. O sea, digamos que cuanto más flaqueas, más útiles son las herramientas. Cuanto más genio eres, pues Claro. supongo que te puedes permitir Sí, 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 licencias sí. como hace Tarantino, como hacen los genios como Tarkovsky o como, ¿no? Pero mientras estás Sí, sí. construyendo algo y te sientes un poco flojo, esas herramientas son útiles. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. ¿Y qué herramientas utilizaste para construir la esfera? Pues la esfera, la verdad es que fue una locura porque yo estaba en paro en aquella época, creo que fue justo la pandemia, ¿no? Que nos, digamos que me pilló en un momento en el que yo acababa de estrenar El Plan, mi primera película, y yo esperaba que esa película me ayudara a tener más oportunidades, ¿no? Y de repente, ¡pumba!, ¿no? La pandemia, que además nos tocó en el estreno de la peli. No digo que, vamos, otra mucha gente la pasó peor que yo y no. Pero sí que es verdad que ahí me frenó un poquito. Entonces, claro, pues yo creo que todos los que escribimos en esa época nos pusimos a pensar ideas, ¿no? Y a escribir. Entonces surgió esta idea en una conversación con
con alguien que conozco que también hace programas de radio y tal. Entonces me dijo, ¿por qué no te haces un podcast de ficción, no? Y de repente escuché podcast de ficción, que había escuchado alguno, pero había escuchado El Gran Apagón, pero no había escuchado Guerra 3. Bueno, Sí. me puse a escuchar y de repente dije, ostras, esto tiene unas grandes posibilidades. En el cine estamos aquí como acotados por la producción, ¿no? Tal, y de repente esto es el infinito y más allá, ¿no? Es como... Entonces me gusta el género como un... O sea, me gusta trabajar historias de género porque son muy divertidas de hacer. Están los marcos muy acotados, eh, la imaginación vuela, puedes hablar de temas importantes hablando de temas banales. Hay algo ahí como una cosa, como un... Y entonces, pues de repente, en este momento en el que yo estaba pensando con esto, me di con un podcast de La Rosa de los Vientos sobre los ovnis, ¿no? Que entrevistaban a un colega, me lo pasó y me dijo, tienes que escucharte esto que te va a flipar. Entrevistaban a varios expertos y hablaban de la carta de los pilotos del New York Times, ¿no? Que varios pilotos americanos. Entonces dije, ostras, ¿qué pasaría si en España también los pilotos estuvieran viendo ovnis, ¿no? Eh, entonces a partir de ahí, pues empecé a escribir intentando crear un personaje muy fuerte como Maika, acompañado de un personaje como Mariano, ¿no? Intenté crear esta especie de binomio que siempre funciona muy bien en las parejas de policías, con dos personajes que contrastan mucho, ¿no? Pues eso, ¿no? Sobre esos dos personajes, ahí sí que dije, el viaje de este personaje que tiene que ser yo, porque yo tampoco soy un gran experto en ovnis ni en nada de esto, con lo cual me tengo que poner en la piel de alguien que se va a encontrar con esto por primera vez, ¿no? Para entenderlo mejor, ¿no? Y a la vez viví el duelo de mi chica porque su padre murió durante el coronavirus y fue muy duro y yo había vivido como muy de cerca su duelo. Entonces, de alguna manera me inspiré o intenté comprender, como yo había sido espectador de su duelo a nivel personal, me pareció bonito que alguien superara un duelo a través de la concepción de un universo infinito, por así decirlo, ¿no? Es por intentar explicar el- la metáfora o el símbolo de lo que significaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como me inventé un personaje que tenía un duelo terrible, había perdido a su marido, no sé qué, bla, 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 bla. Y a partir de ahí empecé a tirar y bueno, es verdad que fui hilando, ¿no? O sea, que fui construyendo. Primero hice 8 sinopsis de 2 páginas cada una y las presenté a Podium, ¿no? Las 8 sinopsis. Y a Podium le gustó mucho y me dieron el ok y ya me puse a escribir. Y yo creo que la esfera la trama es importante, no digo que no, tiene alguna trampa, no voy a negarlo, pero quizás lo más importante es cómo hablan los personajes y el diseño sonoro, ¿no? Y la situación es un poco ese contraste entre la ciencia ficción y la cosa esta costumbrista española y muy... Sí, 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 porque ahora que lo decías, la trama de Maika merece un podcast aparte. Es una super policía dura, eficiente y quiere pasar esa desgracia de perder al marido. Eso ya en sí ya es casi una propia historia que, aparte de todos los extraterrestres y ovnis, es muy, muy potente, ¿no? Es un clásico de las novelas de detectives, ¿no? ¿Cómo es el detective? El detective es un hombre al que su mujer le ha dejado, es alcohólico, su hija no le quiere ver, entonces él intenta reconciliarse, pero nadie quiere, no tiene amigos, eh, pues no sé, en La jungla de cristal, ¿no? O Arma letal o las novelas de Dashiell Hammett, ¿no? Cómo es el detective, es un ser que vive al borde del suicidio, ¿no? Entonces Sí, me parecía muy interesante poner a Maika, pum, en ese lugar, ¿no? En el lugar sí. en el que lo ha sido todo y ahora ya no es nada, ¿no? Y acaba en un polígono en Cobo Calleja persiguiendo ovnis. O sea, tú construiste la escaleta, la trama y las fichas de personajes mucho antes de empezar a escribir el guión. Sí, Tenías como un tratamiento cinematográfico, pero para la ficción sonora lo mismo, ¿no? El arco de la temporada, todo planeadísimo antes de ponerte a escribir. sí, siempre hago así. Hace tiempo que ya siempre hago así. ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces que dan ganas de ponerse a escribir
eh, porque es lo que más divertido es, ¿no? Lo más, digamos, lo más engorroso es la construcción de la trama y lo que a uno le apetece cuando escribe es que los personajes hablen, ¿no? Y eso es mal negocio, porque suele acabar, la historia suele, bueno, no sé, por lo menos en mi caso, diluyéndose, a veces uno se pierde, ¿no? Tirando de un personaje que le gusta mucho cómo habla. Entonces, para mí para que la historia funcione mecánicamente y tenga un ritmo y una consistencia y pueda ver el dibujo completo antes de escribirla, yo creo que es súper importante hacer una escaleta, un tratamiento, llámalo X, ¿no? Esto no era exactamente un tratamiento, era un poco más general incluso, ya digo, 2 páginas por episodio, pero es muy útil, ¿no? Y lo hago con las películas porque me ayuda a ver si la película funciona o no, o en qué lugar funciona, antes de ponerte a trabajar en los diálogos, que es un trabajo duro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo divertido, pero es verdad que si no tienes la base, las fichas y todo esto para ir poniendo en la pizarra es difícil y es fácil perderse. Sí, sí, es verdad. Y oye, tú cuando escribes, que ¿tienes algún ritual? ¿Te pones algún tipo de música? ¿Tienes un rincón preferido? ¿Unas horas del día para escribir? Pues, a ver, depende del momento en el que me encuentre. A mí me encanta levantarme por la mañana, tomarme un café y ponerme a escribir. Y me encanta hacerlo, ¿no? Porque me encanta sentir que es mi trabajo y no sé, creo que es lo que hay que hacer, sinceramente. Lo que pasa es que muchas veces, y así escribí La Esfera. La Esfera me pilló en un momento en el que no estaba haciendo nada más. La escribí en 2 meses más o menos, lo que es el diálogo, ¿no? Entonces, o 2 meses y medio, incluso un poco más. Entonces me levantaba por la mañana y me ponía a escribir, ¿no? Y yo creo que es lo más bonito que te puede pasar, sentir que escribir es tu trabajo, ¿no? El problema es que muchas veces escribimos a la vez que hacemos otras cosas, ¿no? Porque tenemos que vivir de algo y no nos suelen pagar mucho por escribir. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues escribir por las noches me gusta, aunque yo soy de levantarme temprano, entonces a las 10 o 11 de la noche estoy un poco cansado. Ya. Eh, Sí. Cuando más mayor te haces, claro, más cuesta, ¿eh? Por la noche. escribir por la noche tiene ese aura de poeta maldito, ¿no? Sí, Como de sí. Bukowski, ¿no? Pero a mí me gusta más escribir por el día. Y me pongo música, sí, Ah, me ayuda muchísimo. La esfera al escribir con la banda sonora de Interstellar en bucle. Esto fue el ole, disco que más escuché qué ese bueno. año, el de esto que te mandan en Spotify, Sí, el Spotify al final. que lo tenía en bucle todo el rato, todo el rato, todo el rato. Esa y Arrival, ¿no? Tenía las dos bandas sonoras en mi cabeza Qué y a mí bueno. me mete muchísimo, me ayuda muchísimo, ¿no? Y además cuando me Claro, engancho es que me pasan las horas volando, ¿no? Es una maravilla. ajá. O sea, depende del proyecto, te escoges una banda sonora. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sí. Sí. No, no aleatoria. Tú buscas, esto me va a inspirar para este tema que estoy escribiendo, más o menos buscas. Totalmente, sí, sí. Ah, muy bien, muy Tengo ahí bien. mis Sí, bandas sonoras favoritas y en este caso es que si hubiera podido pagar los derechos hubiera usado la banda sonora de Interstellar, ¿no? Seguro. claro, claro. Porque tú cuando acabas ya de hacer el tratamiento, tienes claro que esto va a ser bueno, va a ser el éxito que ha tenido. No, para ¿Lo nada, intuyes? No, para nada, para nada. Bueno, no sé si ha tenido éxito, ¿no? Supongo que sí, ¿no? hombre, es- Eh, eh, yo creo... a mí ya te digo que es top, 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 top. La esfera es top, top, top. Pues no, no, para nada, en absoluto. Ni siquiera... la primera vez que sentí que la esfera podía funcionar fue cuando escuché el primer episodio, montado. Después de que pasara por el brillante arte de Teo, eh, ahí dije, hostia, cuidado, esto es mejor de lo que yo pensaba, pero porque claro, yo había leído que, bueno, sí, yo soy muy inseguro y reescribo mucho y me critico mucho a mí mismo y entonces había grabado las voces yo, las había editado yo había editado las voces, quiero decir, el orden de las voces, por así decirlo, ¿no? Las tomas buenas, entonces yo había escuchado el primer episodio a pelo, solo con los personajes hablando, ¿no? Entonces Sí, me parecía horrible.
Decía, Claro, me aburridísimo. imagino que los dos aviadores hablando sin efectos en el avión, Claro, nada que ver, ¿no? horrible. Entonces me pareció que era aburrido, que no funcionaba, y dije... "Pf". Y entonces cuando me lo devolvió Teo, Hmm. ahí me acuerdo perfectamente la ilusión que me hizo. O sea, es que estaba aquí en donde estoy sentado ahora mismo, Sí, y me llevé las manos a la cabeza y llamé a mi chica y le dije, tienes que wow, escuchar esto, esto es increíble, wow, esto es una pasada, ¿no? sí. Y ahí sí que, bueno, pues me empecé a creer que la ficción sonora que había escrito y que había dirigido, gracias a, por supuesto, la labor de Teo, de repente hacía... Ujú. Pasa Sí. mucho con los premontajes de las películas, también. Hay que acostumbrarse a verlos y hay que acostumbrarse a... porque son duros. El primer premontaje del plan, yo de mi peli, ¿no? A mí me pareció espantoso, me deprimió mucho, ¿no? Hasta que empezamos a ordeñar la película y a darle forma y a darle agilidad. Entonces, bueno, con el tiempo te vas acostumbrando a esa primera decepción de tu sueño a la realidad, ¿no? Pero es verdad que escuchar de... Claro, es que fue como de repente ver la serie, ¿no? Sí, sí, el binomio ha sido espectacular. Lo que ha aportado Teo Rodríguez es increíble. El ambiente y todos los efectos que con aquellas idas y venidas de las llamadas de teléfono, aquel efecto que hace él que es fantástico. Y dices, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho esto? ¿No? Y es fantástico. La mano de Teo ha sido increíble. ¿Y tú le diste algunas indicaciones a Teo o dijiste tú mismo, aquí tienes los diálogos? Bueno, en el guión hay muchas indicaciones, ¿no? Yo escribo muchas acotaciones y a mí creo que es como igual que en el cine. Entonces, en el cine escribes con imágenes, aquí escribes con sonidos, ¿no? Entonces, yo los sonidos los describo. Eh, a partir de ahí, el primer episodio lo trabajamos más, o sea, fue más encontrar un punto, ¿no? Y sí que hubo más cambios, más un proceso de trabajo, teniendo en cuenta que la base era maravillosa, ¿no? O sea, ya tenía un nivel altísimo, ¿no? Mucho más del que yo esperaba. O sea, yo esperaba algo bueno, porque había escuchado cosas de Teo, pero es que la primera vez que escuché el primer capítulo de La Esfera, no esperaba ese nivel. O sea, no por nada, sino porque creo que Teo realmente superó lo que se estaba haciendo. O sea, me parece que yo no había escuchado nada parecido. Te lo digo desde la admiración a Teo, no hablo de mí. No, yo también es como el thriller de Michael Jackson, ¿no? Que fue un hito, que a partir de aquí aquello. Entonces yo, a partir de ahí, sí, luego hay cosas de lenguaje que se podían pulir, algunos sonidos que no se entendían, ya por una cuestión de lectura, de entendimiento, ¿no? De más, pues bueno, el trabajo que hace cualquier director en cualquier montaje, que es intentar que se entienda lo mejor posible todo lo que ocurre dentro de la historia, ¿no? O sea, que si Maika se mete la pistola en la boca, que se entienda y por qué carga la pistola y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que ya cada vez hubo menos notas, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Los últimos episodios prácticamente ni los tocaba, ¿no? Estaban... Y cuando escuché el episodio final dije, joder. Sí, bestial, bestial. Pues, La verdad es que sí. Increíble trabajo de Teo. Oye, antes has hablado de que cuando le enviabas las grabaciones montadas por ti, tú has sido director de los actores. ¿Cómo fue el hecho de dirigirlos en cabina y no en un set de cine, como estás acostumbrado? Pues mira, ahí tiene cierta dificultad. Hay dos cosas que diferencian el trabajo en el set al trabajo en la cabina. La primera, y quizá más grave, es que los actores en las ficciones sonoras leen, ¿sabes? Y esto es un problema porque enseguida suenan leídos, enseguida. O sea, es muy fácil que caigan en eso, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo como de separarlos del texto, de ir ensuciando, ¿no? Ellos leían de un televisor y ese televisor estaba conectado a mi ordenador. Entonces yo lo que hacía era embarrar un poco el texto, darles suciedad a los diálogos y pedirles todo el rato, dilo a tu manera, dilo a tu manera, dilo a tu manera, ¿no? Esto con Luis Zaera es maravilloso porque hace lo que le da la gana, para Maravilloso. bien, eh, y mete mucha morcilla y lo Sí, lanza, ¿no? Él incorpora sí. el diálogo y lo hace suyo y
saca, ¿no? Y lo suelta. Es muy parecido a Antonio de la Torre en este sentido. Es muy libre, es un actor que mete el texto por dentro, ¿no? Y cuando sale ya no es el mismo texto, es suyo, lo ha dicho él, ¿no? Y en el resto, pues, que estaban más pegaditos al texto, pues hay veces que yo sigo yendo a la esfera y sigo sintiendo que leen algunas veces, ¿no? Porque es muy difícil despegarles de eso. Yo si tuviera algún consejo a alguien que esté empezando a dirigir actores para ficciones sonoras, le diría, el gran reto es que no parezca que están leyendo, ¿no? Ese es el gran reto. ¿Qué pasa también? En una ficción real, cuando un actor tiene una conversación en una discoteca, pues proyecta la voz. Cuando un actor ve a otro a 5 metros, le habla más alto, le dice, ¡Hey, Joaquín, ven para acá! Cuando un actor tiene el micro aquí y los cascos y el papel, se oyen a sí mismos y se gustan, ¿no? Entonces hablan muy así, dicen, hey, Joaquín, ven para acá. Tienen como se gustan, pues, se oyen muy bien y se gustan. Entonces, quizás lo mejor es que se quiten los cascos, si no, que se los pongan, correcto, pero que se dejen un casco fuera, lo que sea, y constantemente entender en qué lugar está el actor, si tiene que proyectar, si no, si habla despacito, si habla rápido, si habla alto. Y sobre todo, si en la acción que está haciendo ese actor tiene la necesidad de mover el cuerpo, que lo mueva en la cabina, ¿no? Esto me lo enseñó Ana Alonso, me dijo, todo el rato, muéveles, muéveles, muéveles. Tuve una conversación con Ana Alonso y digo, es que es verdad. Y entonces yo a veces me metía en la cabina y les movía y les incomodaba o les decía, pégate 2 carreras por el pasillo del estudio y ya vuelves, ya la voz es... Claro, claro. Porque lo peor que puede pasarle a una ficción sonora, creo, y he escuchado varias y muchas pecan de esto, es que parece que se siente que el actor está leyendo, ¿no? Entonces es una pelea constante. Cada maldita frase hay que pelearla para que no parezca que se está leyendo. Y oye, el casting, Luis Zaera y Marta Nieto, ¿las escogiste tú? ¿Fue Sí, un proceso? ¿Cómo fue la todo el cosa? casting lo escogí yo. Todo Ajá. el casting fue un casting a dedo de actores que conocía. Algunos son muy amigos míos, como Fon García, como el que hace de Juanfran, o Canco Rodríguez, que hace de Ricardo de la Casa, son muy amigos. Jorge Monge, que hace de Quinco, son mis mejores amigos, algunos de mis mejores amigos, ¿no? A Marta la conocía de un proyecto que estuvimos desarrollando, que al final no salió, pero nos llevamos muy bien y me pareció que, vamos, que era perfecta para eso. Me encanta cómo curra, me encanta como actriz, me encanta su voz, me parece que es preciosa y tiene algo especial, ¿no? Yo creo que incluso me gustaría rodar con ella en algún momento, ojalá, ¿no? En el caso de Luis, le admiro como actor profundamente. No nos conocíamos de nada y lo que hice fue buscar su contacto, ¿no? Supongo que Luis es muy amigo, conoce a Antonio de la Torre, conoce que yo había currado con él, entonces yo creo que ahí pues él entró un poco con la confianza de eso, ¿no? Le gustó el guión, fue súper amable y generoso y cariñoso. Cuando digo generoso es porque cuando uno de estos actores hace una ficción sonora, la hace por amor a la historia, al desarrollo, a tal. O sea que se están bajando mucho su caché, están trabajando un poco por el amor a la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parecieron muy generosos todos, sí. Sí, fue genial, fue genial. Todo lo que dice Mariano es que, bueno, yo no sé si Mariano se expresa un poco tus pensamientos, porque aquí en la esfera, aparte de la trama de Maika y los extraterrestres, los ovnis, aquí hay mucha crítica social. A través de la voz de Mariano, aquí rueda la monarquía, ruedan los de derechas, incluso los de izquierdas, aquí todo el mundo recibe un poco, ¿no? ¿Es un poco tu voz proyectada? Mariano, sí. Yo no quiero ser Mariano, pero si me dejaran paralítico y solo en el mundo, probablemente sería Mariano, ¿no? O sea, no. Tengo un lado cascarrabias, tengo un lado de cagarme en todos y en todo, tengo un lado que lo tengo bastante controlado, ¿eh? Pero Sí, 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 porque te quedas a gusto con mucho, ¿eh? para Muchas desahogarte cosas.
y decir barbaridades y cuidado. O sea, me lo paso genial escribiendo al ministro también, ¿eh? Y yo no tengo nada parecido a ese ministro, nada. Pero me encanta escribir al ministro, ¿no? Oye, recuerdo que pusiste en las redes sociales, ¿sabéis en qué me inspiré para hacer el ministro? Sí. Y no sé si al final lo desvelaste. Lo puso alguien, ¿no? Fernández Díaz, sí. Ah, yo, Lo pusiste tú, ¿no? yo lo puse, sí. Sí, pues Yo fui. acertaste. Eh, Sí, sí, pues mira, es que lo hiciste bien, ¿eh? Porque, no conozco a Fernández Díaz, pero me imagino a estos políticos un bueno, poco así. Me los imagino un poco así. ya, Un poco. Venga, coño, joder. O sea, me sí, los imagino como un poco así. Luego muy sí, curiosamente y contradictoriamente muy religiosos y pero a la vez un poco de whisquito, ¿no? De segoviano. Entonces me parecía que me encanta ponerme en su papel. Me encanta. O sea, me gusta ser el malo. Me lo paso súper bien, ¿no? Me lo paso súper bien. Y Mariano tiene algo que te permite eso. Es un personaje que te permite cagarte en todos y en todos. Porque tú ahí ves que es un tío que como dices tú, no deja títere con cabeza. sí, sí, porque incluso se mete con sus compañeros de trabajo con la Guardia Civil, Claro. en el hospital también larga, que no veas todo lo que larga. Es, es para dejarse bien a gusto todas tus quejas, todos tus pensamientos, ¿no? Oye, hablando de ministros, también hablas de que cuando se funda la, la sección, la UART, hablabas ¿cómo se llamaba este? De Rafael Vera. Sí. Como que esto es una licencia creativa o hay alguna cosa por ahí. No, no, Es creativo, total. me encanta. Hay cosas que son maravillosas cuando se te ocurren, ¿no? Tú dices, ostras, a Rafael Vera no se lo cargaron por lo del gas, ¿no? Se lo cargaron por los Sí, ovnis. Me parece una maravilla. sí, ¿no? Es un disparate, claro, es un absoluto Sí, disparate, sí. pero bueno, es un poco hablar de. Creo que ahí está un poco la clave del humor que a mí me gusta o del. No sé si llega a ser humor o qué es, ¿no? Porque no sé, tampoco es humor de carcajada, pero sí que siento mirar quitarle solemnidad a las cosas, ¿no? Esa cosa como de a Mariano lo dejó paralítico un etarra y tal, y eso es duro y hay una historia. Y siento además que últimamente se está reflexionando mucho sobre esto, sobre el conflicto en el País Vasco, y creo que es importantísimo, que hay que tomárselo en serio, que hay que pensarlo, que hay que reflexionar sobre lo que ocurrió, que es una historia reciente muy dura para España. Vale, sí, pero de vez en cuando restarle solemnidad, inventarse cosas que de repente, mundos paralelos, ¿no? donde, donde esto ocurra, pues a mí me relaja, me hace sentir que no todo en la vida es tan importante, ¿no? Y que Claro, claro, claro. Está saber, un puntazo que pasa como desapercibido, pero luego lo vas a pensar y, claro. y te hace gracia, Pero sí, sí. oye, en la vida, la Está... vida es, fíjate, tenemos a un rey emérito huido en Emiratos, ¿no? En Emiratos está, ¿no? En Abu Sí, Dhabi está por una pelea con su amante. Quiero decir que la vida es ridícula y la vida política más todavía, ¿no? O sea, que entonces a mí me parecía que todo puede ocurrir en política y nunca sabremos, ¿no? claro que sí. Oye, después de esta experiencia, no sé, ¿hay pensado hacer una segunda parte? Pues sí, o sea, ojalá, ojalá. Es una cosa que lleva mucho trabajo, que hay que explorar, Ujú. compañero. Yo, Pero te gustaría, te claro, sí, gustaría. sí, por ¿Tienes, supuesto, te- me gustaría todo. tienes ideas para Sí, desarrollar? sí, 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 sí. No, no. Claro, porque Habría es un una final que... temporada brutal, por supuesto, sí, 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 seguro. Sí, porque al final queda aquello que, bueno, esto acaba, pero no acaba. Aquí se puede tirar del hilo a ver qué está pasando mucho, mucho, porque cierras un círculo, pero ese círculo no queda cerrado del todo. Bueno, no sé si hacer spoilers, ¿no? Pero es un final que acaba un poco como el principio, pero da pie a que esto pueda haber una continuidad, ¿no? Y Sí, yo ojalá, espero ojalá, que sí, ojalá. espero que Sí, sí. sí, sí, a mí me apetece mucho, desde luego, sí, sí.
Porque, y aparte de hacer una segunda parte de la esfera, ¿te ha picado el gusanillo de las ficciones sonoras? ¿Te gustaría hacer más, escribir Me encantaría. Me gustaría hacer una ficción sonora quizá más sencilla en un momento dado, en otro género, me gustaría hacer una comedia. Me encantaría hacer una comedia. Es verdad. Me parece que es un formato maravilloso, ¿no? Para probar y para... Sí, ¿sabes? El problema es el tiempo. El problema es que en la esfera se dieron una serie de condicionantes y era que no tenía trabajo, ¿no? O sea, sobre todo ese es el... Entonces, pues fue maravilloso la oportunidad de Podium, al que estaré infinitamente agradecido, ¿no? De darme trabajo en el momento en el que no tenía y sobre todo de lo bonito que es poder escribir una cosa y escucharla a los 2 meses de haberla escrito, ¿no? En el cine yo tengo películas escritas en proceso de financiación que llevan escritas 4 años y desde que la escribes hasta que lanzas la claqueta es casi como que ya la historia ni te acuerdas de ella, ¿no? Es como... Ya, es lento y tedioso y desesperante. Pero te has dado cuenta, bueno, aquí en España está pasando con el gran apagón que se ha llevado a la televisión. En Estados Unidos hay varias series que empezaron como un podcast y acabaron haciendo la serie. ¿Te puede ayudar un poco en esto, un poco Me encantaría. para Mira, me pensar? encantaría que La Esfera fuera una serie de televisión. Me encantaría. Ajá. Claro, por supuesto. De momento no la hemos movido o sea, está la cosa ahí un poco... Pero creo que sería una gran serie de televisión. Yo creo que sería una gran serie de televisión. Yo creo que sí. Creo que está en un tono que es comercial y creo que es ciencia ficción, pero no es tan costosa, ¿no? Me encantaría. No, evidentemente. ¿Los podcasts son buenas plataformas para luego vender tu proyecto a una adaptación? Sí, sin duda. Pero es un proyecto terminado. O sea, quiero decir que al final lleva trabajo hacer algo como La Esfera. Lleva mucho trabajo. Son 4, 5, 6 meses de trabajo. Entonces, claro, pues ahora mismo yo como creador o como lo que sea, guionista, si me planteo crear una serie, pienso, ¿qué puedo hacer? O crear la serie y venderla directamente o hacer un podcast, ¿no? Creo que si hago algo como un podcast sería porque tiene el formato perfecto para sonar, ¿no? Independientemente de la adaptación. Entonces me tiene que venir una idea que supere La Esfera y a partir de ahí ponerme a currar, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿y tú como privadamente tú escuchas otras ficciones sonoras? Sí, sí, sí. ¿Y cuál nos recomendarías? Aparte de la esfera. Yo las de Podium, por supuesto. No, a ver, yo creo que las dos que más me gustan siguen siendo Guerra 3 y El Gran Apagón. Caso Ujú. 63 me Sí, gustó sí. mucho. Sí, tuvimos aquí a Julio Rojas Me también. atrajo mucho el formato. Me parece que es un formato más pequeño, ¿no? Más humilde, entre comillas. Sí. Y dije, joder, pues me gustaría hacer algo así, ¿no? Como todavía más, más pequeño. Más íntimo, pero mantiene todo el Sí, tiempo la incertidumbre, ¿no? Tiene en vilo. sí. Me Sí, sí, gustan sí. los híbridos, tipo X-Ray, por ejemplo. Me gusta ese tipo de híbridos. Me gustó el de Bárcenas. Me parece que esa cosa entre periodismo y que recrea, ¿no? Que ficciona o que me gusta mucho. ¿Y qué más? No he terminado Biotopía, me tiene que perdonar Bartual, pero todavía no, vamos. Todavía. ¿No? No te voy a engañar, Bueno, es lo bueno de los no podcasts, ¿no? escucho cientos Que es lo bueno de los podcasts. Claro, sí, sí. No escucho cientos de podcasts, no te voy a engañar, ¿sabes? No soy Ujú. experto ni mucho menos. Soy un poco novato. Pero bueno, pero tú ahí estás con la esfera, que yo creo que es un hito en las ficciones sonoras y que está ahí arriba para todos disfrutarla, que la hemos disfrutado muchísimo y esperamos con ansiedad la segunda parte, porque es un mundo, un universo que nos ha encantado y esperamos que se cumpla y que escribas esta y otra más, porque tu trabajo ha sido excelente y te felicito desde aquí. Muchísimas gracias.
Pues un placer que hayas estado en Sonoras de Ficción, Polo, y mucha suerte en tus proyectos. Pues nada, muchas gracias a ti. Ha sido un placer charlar sobre la esfera. Siempre es un gusto. Y un gustazo que estés aquí. Genial. Venga, cuídate. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por Adiós, estar. adiós. Oye, ¿pago yo o pagas tú?